mostrar cómo hice este gorro. Miré muchos tutoriales y al final di con uno que me gustó mucho, pero no me gustó cómo terminaba. Terminaba con muchos vuelos así, y yo lo quería un poco más recto, sin los vuelitos estos que les quedan así. Entonces lo modifiqué para terminarlo y te voy a mostrar cómo lo hice. Dejo el link en la descripción del video del que estoy hablando. Para esto vas a necesitar un ovillo de hilo. Yo estoy usando el amigurumi, que tiene 245 metros y 125 gramos. Y voy a utilizar una aguja número 4. Y vamos a necesitar además un marcador de puntos, que yo voy a usar esta aguja que es para cables, pero que funciona de la misma manera. Puedes usarla así o puedes usar estos marcadores. Y vamos a empezar desde acá, desde el centro, y vamos a ir haciendo aumentos hasta cierto punto donde vamos a comenzar a bajar. Yo voy a hacer según el diámetro que necesito para mí, pero llegado a un punto vos podés hacerlo un poco más grande o más chica según las medidas que necesites. Lo primero que vamos a hacer es un nudo, ¿sí? De este lado queda la punta de la hebra. Pasamos así, de esta forma, tomamos la aguja y pasamos el hilo, cinchamos. Ahora vamos a hacer 4 cadenetas. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos. Y lo pasamos a través de esa cadeneta. Listo. Nos queda un agujerito ahí. Bueno, en medio de ese agujerito es donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar en puntos medio altos. Tomamos hebra, colocamos la aguja en el medio, tomamos hilo y vamos a tener 3 lazadas. Tomamos hilo nuevamente y pasamos a través de estas 3 lazadas. Y vamos a hacer lo mismo 7 veces más. Tomamos, pasamos por el medio, tomamos hilo, nos quedarán 3 lazadas, tomamos hilo y pasamos a través de las 3 de una sola vez. En este momento tenemos 2 puntos. Tres. Y mientras voy haciendo los puntos, voy escondiendo esta hebra. Vamos, 3 puntos, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que tengamos los 8 puntos, cinchamos el hilo para que nos quede cerrado el círculo. En esta segunda fila vamos a hacer 2 puntos medio altos en cada uno de los puntos. Tomamos hebra, pasamos la aguja por el primer punto, tomamos hebra nuevamente y vamos a tener 3 lazadas en la aguja. Tomamos hebra y pasamos a través de las 3 hebras que tenemos en la aguja. Este es el primer punto, así que lo vamos a marcar. Tomamos hebra y nuevamente en el mismo punto vamos a hacer otro punto medio alto. Ya tenemos 2 puntos medio altos en el primer punto. Nuevamente en el siguiente punto, 1, 2. Ahora en el tercer punto, 1,
2. En este aumento debemos tener 16 puntos. En la tercera fila vamos a hacer un punto medio alto, un aumento. Tomamos hebra. En el primer punto hacemos un punto normal, un punto medio alto normal. Marcamos este punto para no perderlo. Y en el segundo punto vamos a hacer 2 puntos medio altos juntos. Hacemos un punto y 2 puntos. En este momento tenemos un punto en el primer punto y 2 puntos en el segundo punto. Y vamos a repetir esto: un punto medio alto, un aumento. Vas a tener 24 puntos. Y en la cuarta fila vamos a hacer 2 puntos. Me voy a estar refiriendo a puntos simplemente, pero ya sabemos que es punto medio alto. Hacemos en esta cuarta fila vamos a hacer 2 puntos y un aumento. O sea que en el primer punto hacemos un punto medio alto, lo marcamos, otro punto medio alto, ya tenemos 2 puntos, y en el siguiente vamos a hacer el aumento, o sea 2 puntos en el mismo punto. Y vamos a repetir esto hasta terminar la vuelta: 2 puntos, un punto en cada uno de los puntos, y en el tercer punto 2 puntos. Ya llegando al final de la vuelta hacemos 1, 2 y en el último 2 puntos juntos. Vas a tener 32 puntos. Retiramos el marcador. Fila número 5, vamos a hacer 3 puntos, un aumento. Tomamos hebra, hacemos un punto en el primer punto, marcamos 2 puntos más, y en este momento tenemos 3 puntos. Y en el cuarto punto vamos a hacer el aumento, o sea, vamos a hacer 2 puntos en un mismo punto. Y vamos a repetir estos 3 puntos, un aumento, hasta el final de la fila. Al final de la vuelta vas a tener 40 puntos. Quitamos el marcador. Y para esta sexta fila vamos a hacer 4 puntos, un aumento. Y vamos a ir aumentando los puntos antes del aumento hasta la fila número 10. Es decir, en esta fila número 6 vamos a hacer 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento. En la número 7, 5 puntos y un aumento. En la 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento. En la fila número 9 haremos 7 puntos, un aumento. Y en la fila número 10, 8 puntos y un aumento. Entonces, para esta fila número 6 vamos a hacer primer punto, marcamos. Al finalizar la fila número 6 tendrás 48 puntos. Cuatro puntos y un aumento. Y vamos a repetir estos 6 puntos hasta el final de la fila. Haremos 1, 2, 3, 4 puntos. Y en el quinto un aumento. La fila número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento. Sacamos el marcador. Fila número 7 vamos a hacer 5 puntos. Hacemos el primer punto, marcamos. Este es el segundo. 2, 3, 4, 5 puntos y el aumento. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y el aumento.
y vamos a repetir los 5 puntos más el aumento hasta el final de la vuelta. En la fila número 8 vamos a hacer 6 puntos un aumento, en la fila número 9 7 puntos un aumento y en la fila número 10 8 puntos y un aumento, siempre repitiendo hasta el final de la vuelta. Una vez que termines la fila número 10 tendrás 80 puntos en la vuelta. Ahora vamos a comenzar la fila número 11. Retiramos el marcador y para esta fila número 11 vamos a hacer un punto medio alto en cada uno de los puntos, pero tomando la hebra de adelante. Tomamos hebra, los dos palitos, bueno, vamos a tomar el de adelante y vamos a hacer un punto medio alto normal. Este es el primer punto, marcamos y vamos a repetir esto por el resto de la fila. Del otro lado se va a ver así. Una vez terminada la fila número 11, del lado adentro se va a ver así. Y del lado de afuera, que sería el lado derecho, se va a ver así. En la fila número 10 hicimos 8 puntos un aumento, puedes hacer en la fila número 11 9 puntos un aumento, luego 10 puntos un aumento, 11 puntos un aumento, hasta que obtengas el radio deseado, dependiendo de la medida que necesites para vos. Si necesitas un radio mucho más grande, vas a seguir haciendo aumentos, 9 puntos un aumento, 10 puntos un aumento, 11 puntos un aumento, hasta que obtengas la medida deseada. Luego vas a hacer esta fila número 11 haciendo un punto medio alto solamente en la hebra de adelante, y luego vamos a hacer puntos medios altos en cada uno de los puntos. Yo voy a hacer un punto medio alto en cada uno de los 80 puntos medios altos. Si vos hiciste más aumentos, más filas de aumentos, vas a tener mucho más puntos, pero siempre vas a hacer un punto medio alto en cada uno de los puntos para esta nueva fila. Entonces sacamos el marcador. Para mí es la fila número 12 y vamos a hacer un punto medio alto en el primer punto de la fila. Lo marcamos y vamos a continuar haciendo puntos medios altos en cada uno de los puntos de la fila anterior hasta terminar la vuelta. Esta es la fila número 12. Una vez que llegamos acá hacemos lo mismo hasta la fila 21 inclusive. Es decir, hacemos un punto medio alto en cada uno de los puntos de la fila 12 a la fila 21. En este momento ya tengo terminada la fila 21. En la fila número 22 vamos a retirar el marcador. Vamos a hacer 4 puntos altos y un aumento. Estos puntos altos vamos a hacer tomando la hebra de adelante, lazada, y pasamos solamente por el palito de adelante. Tomamos hilo nuevamente y pasamos por los 3. Vamos a hacer 3 más. Primero marcamos el primer punto, tomando solo el de adelante, 2, 3, 4, y en el quinto vamos a hacer 2 puntos altos juntos, tomando solamente el palito de adelante. 1, 2. Y vamos a repetir estos 6 puntos hasta el final de la vuelta. Y del otro lado se va a ver así. A partir de la 23 y hasta la fila 26 vamos a hacer un punto medio alto en cada uno de los puntos. Fila número 27 vamos a hacer 8 puntos medios altos y un aumento. Aquí ya tengo hecho los primeros 8 puntos y en el noveno voy a hacer un aumento, es decir, 2 puntos juntos en el mismo punto. Al final de la fila 27 tendrás 106 puntos.
Repetimos estos 10 puntos 9 veces más. Llegando al final vas a tener 6 puntos restantes. Hacemos un punto medio alto en cada uno de los puntos y ahí termina la vuelta. Fila número 28, vamos a hacer un punto medio alto en cada uno de los puntos. Marcamos el primer punto y repetimos hasta el final de la vuelta. Y vamos a repetir esta fila hasta la fila número 30. Ahí es donde termina nuestro gorro. Una vez que obtengas el largo deseado, para mí es hasta la fila número 30, cortamos el hilo y vamos a hacer, sacamos el marcador y en el siguiente punto, que sería el primero de una siguiente fila, vamos a hacer un punto raso. Colocamos la aguja, tomamos el hilo y lo pasamos a través de esta cadena y cinchamos. De esta forma nos va a quedar unido así y no se va a notar el final. Luego escondemos esta hebra y listo.